La dirección técnica y Libertad que se recupera porque recordemos había perdido de local ante el Emelec y fue hasta Riobamba y bueno, Pechón León sacó pecho para ganar 2-1 y se sitúa en el sexto lugar en el primer hexagonal. Pechón León que sigue dando de qué hablar en este campeonato ecuatoriano de fútbol. Ya ganó el mejor director técnico ecuatoriano de la fecha del año anterior. Yo creo que este año también. También está ahí. Por ahí le trata de igualar un poquito, pero en los últimos partidos Giovanni Cumbico, pero la campaña que ha hecho Libertad todo el es año. impresionante. El de la temporada. Totalmente de acuerdo. Tenía uno, pero lo dejaron pero ir. ya se fue. Ya se fue, sí. Sí. Que han pasado desapercibidos a lo largo de varios equipos y acá los ha convertido en estrellas. Mire, Frangois Zambrano ya es, muchos lo catalogan como uno de los mejores mediocampistas del campeonato. Pero ya se le veía cuando jugaba en técnico universitario, se le veían cositas. Es bueno cuando llega un jugador a un técnico que los va a ir formando, que los va a ir orientando. Y eso es lo que hace Pechón León. El goleador. Un profesional en mayúsculas, Pechón León. Recordemos que Emelec lo quería, él quería ir a Emelec y Libertad dijo no. Él tiene contrato con nosotros y no lo vamos a dejar ir. Si quieren que se vaya, paguen. Y Emelec no tenía el dinero. Y el Pechón León, en vez de resentirse, en vez de decir no, yo me quiero ir, déjenme ir, se quedó. Y Libertad sigue no sorprendiendo, pero sí manteniendo la regularidad que ha tenido este año de campeonato. O sea que con lo que usted dice, Emelec no tiene plata, entonces por eso que llegó Durón, ¿no? ¿Sí? No, y bueno, es que a esto hay que llegar a un acuerdo, claro. Claro. Es que Emelec, barato le salía. Sí, porque Emelec para rescindir el contrato a otro técnico no estaba. No estaba. No había billos No, para acabar. no Que ya había, le sigue sí. pagando todavía, le sigue pagando Ismael Rescalvo. ¿Se acuerdan? Le decíamos, Ismael Ajá. Rescalvo está cobrando con Barcelona y está pagando cobrando, muchos técnicos. y está cobrando con Emelec. Terrible. Jorge Célico le siguen pagando. Rondelli le siguen pagando. Torres. Hernán Torres le siguen pagando y Leonel Álvarez le siguen pagando. Upa. ¿Qué paga y Muchos paga? técnicos tiene Barcelona. Emelec, claro que sí. Otro de los partidos fue Aucas versus Liga de Quito. El clásico capitalino se pintó de papá Aucas. El Aucas tiene estas cosas que cuando Liga de Quito viene bien, Aucas sabe cómo jugarle, sabe cómo llevarlo a su terreno. Recordemos la temporada pasada cuando estaba Medina en esa primera etapa y que le ganó en el clásico capitalino. Ahora lo vuelve a hacer con Michael Carcelén. No, Michael Carcelén, que se vistió de héroe y en papá Aucas de seguro que le han de querer hacer una estatua. Mire, dicen que clásicos son clásicos y es otra clase de partido. Y es el clásico del pueblo capitalino. Entonces, allí a veces el que llega mejor no es el que gana, sino de acuerdo a cómo se presenten en el terreno de juego. Y eso se dio en el estadio Franklin Ripalda. ¿No? ¿Por qué? Porque Franklin Pozo Ripalda. ¿Por qué? Porque Aucas 1-0 y tempraneramente 8 minutos de Luis Cano. Y supo mantener esa avalancha de Liga Deportiva Universitaria Quito, el conjunto de Aucas. Sí, coincido completamente con este clásico capitalino. De subir. De descontar. Ahí todavía no sabía que Independiente del Valle no iba a sumar. Claro, pero si hubiera ganado Liga, imagínese. Eran 4 puntos nada más. Claro. 4 puntos. Otro de los partidos fue Manta Fútbol Club versus Independiente del Valle. Y quiero recordar las palabras que decía nuestro buen amigo César Parker Ponce, que decía, con el Manta le va mucho mejor contra equipos que proponen. Vaya, ¿sabe tanto de fútbol usted? César el Modesto Ponce. Fue la detonante que habíamos visto. El Manta, ¿por qué? Porque al momento de adelantar líneas, cuando le toca proponer al Manta, queda muy expuesto atrás. Y todos sabemos la falencia defensiva que tiene el Manta a lo largo del año. Y bueno, no es que Independiente no lo atacó, porque sí lo atacó, por algo Félix Zambrano fue una de las figuras, pero se ve otro semblante del Manta cuando tiene ese ida y vuelta, cuando también la atacan, pero ellos también tienen con qué responder porque tienen jugadores arriba como Cristian Alemán que te pueden resolver en un pase, sobre todo cuando los equipos contrarios están muy adelantados. Alemán con un pase te puede romper la defensa y dejarlo mano a mano a Daniel Valencia, cosa que no le pasa con otros equipos que a lo mejor se encierran un poco más, que a lo mejor proponen, y esos equipos en muchas ocasiones cuando el Manta está mal parado atrás es cuando se terminan marcando y no te perdonan y el Manta termina perdiendo.
Yo creo que también la diferencia marcó en el muy buen mediocampo que utilizó Efraín el Cachorromero al ubicar a 3 volantes de marca que cumplieron a cabalidad. Liberman Torres, lo de Hospitaleche y Brian Ramírez, que un poquito más arriba lo de Brian. Entonces marcaron y corrieron. Es decir, no solamente un hombre para la marca, ¿no? Sino los 3 rotaban y marcaban de buena manera. Y había espacio para Cristian Alemán, que ya no tenía que preocuparse en bajar también a él marcar, sino que lo dejaron suelto para que justamente con sus condiciones innatas fuera el que manejara las cosas en el medio sector. Y arriba lo de Justin Alma mientras estuvo en la cancha, yo creo que lo hizo bien. Lo propio de Yanir Valencia. No tienes un tercer delantero el conjunto del Manta, ¿no? Oiga, yo me quedé sorprendido y se lo conté a usted, el licenciado Roberto Reyes, en una jugada que va por el costado derecho, que va con una velocidad Emerson Pata. Que Emerson Pata es rapidísimo. Sí. Y un sprint que se mandó Brian Ramírez, el cordobés, el argentino, que lo alcanzó a Emerson Pata. Y dije, wow, qué velocidad la que tiene el argentino. Fue impresionante. Tanto así que por ese costado, ¿quién estaba defendiendo por el Manta? Estaba Gastón Bártora. Gastón Bártora, sí. Y también estaba el defensor central. En este caso me parece que sí, que era Ortiz. Que Ortiz es relativamente rápido también. Y le ganó toditos, le ganó a Bártora y le ganó después a Mateo Ortiz. Y llegó a esa pelota y se la quitó a Emerson Pata. Impresionante. Sí, aunque Bártora también jugó bien. Sí. Y por fin, y Cachorro, y por fin ya lo sentó a Josué Chalá, porque dale Chalá, a pesar de que era luz verde por allí. ¿Sabe que ese día después del partido lo vi a Bártora comiendo en un restaurante aquí en Manta y salía a hablar mucho por teléfono? Entonces, no sé si es que le estaba contando a la familia, a la novia, que le había ido bien, dice, porque estaba muy sonriente. Debe ser. Eso de otro de los partidos es Vinotinto versus Técnico Universitario. No, fui rápido ya a retirar nomás la comida. Sí, Técnico Universitario, 4 victorias al hilo, venció 1-0 al Vinotinto. Hubo altercados al finalizar de este partido y lo decíamos en el transcurso de la programación. 15 partidos. Los últimos 15 partidos del Vinotinto tiene una sola victoria, tiene 2 empates y el resto derrota. Es decir, 12 derrotas, 2 empates y una victoria. Y uno de esos empates fue acá con el Delfín. ¿No? Y adivine con quién fue el otro. Y con el Manta. Con el Manta. Sí, los dos. Figúrese. Oiga, y yo, vi este partido. Fue muy superior al Técnico Universitario. Incluso marró un penal, Giancarlo Blanco. Y marró 3 goles allí frente al arco. Cobra el primer penal y se lo tapa el portero Mitre de Vinotinto. Después otro penal que sí existió y bien por el árbitro, que cuando hay 2, 3 penales hay que marcarlo. Y ahí ya fue Dixon Vera. Y ahí sí le pegó y 1-0. Le pegó bien, sí. Dixon Vera, que también es esa cantera de Melec, de la misma generación del Tigre Palacio. Cuando inició el campeonato y vimos que Vinotinto había arrancado de gran manera, yo me había atrevido a decir que tal vez Vinotinto iba a emular lo que hizo Macará la temporada pasada, que si bien no peleó entre los primeros lugares, siempre se mantuvo en media tabla con el técnico español Payares, y siempre la estuvo peleando, porque yo decía en la teoría que tenía, que cuando suben 2 equipos de la B a la A, hay uno que siempre se mantiene más regular y el otro termina peleando abajo por no descender. En esta ocasión me equivoqué porque Vinotinto se ha desinflado y no da pie con bola. Son básicamente los mismos jugadores. No sé si se perdieron la emoción, la inspiración. No sé qué problema hay en la interna, porque Vinotinto tampoco es un equipo que tenga tanto prensa como para saber si es que hay algún problema. Pero el mismo técnico, los mismos jugadores. No, y además Romario Ibarra está allí, otro jugador. Fichaje. Y se han olvidado de jugar al fútbol. Pero del buen fútbol. Sí, señor. Pasaba con Vinotinto, sabías que tenía al Cholo Luna, que era el Chamo, por favor. El Chamo Luna. Pancho Mera. Pancho Mera desapareció últimamente, no lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que tienes que hacer es bloquear a tus jugadores y ya está, no necesitabas hacer otra cosa. Y los equipos te empiezan a saber cómo jugar y ya te pasa a ver. Es verdad, nosotros. ¿Por qué no le dio ese consejo usted a Efraín el Cachorro Mera y al Pato Ruti? No me lo pidieron, digo. Pero a ver, es que el problema de estos equipos es que también la defensa del Mate y el del Piso son una coladera. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Pero nosotros siempre hablábamos lo mismo. Bueno, Vinotinto marcaba muchos goles, pero también le marcaban muchos goles a Vinotinto. Y
y hoy se ven más expuestos. ¿Por qué? Porque cuando bloqueas a este tipo de jugadores, el Vinotinto sigue siendo el mismo Vinotinto de antes, lo que pasa es que ahora te bloquean a tus mejores jugadores y sigue siendo el mismo desastre en defensa que sigue siendo, porque Vinotinto es la misma defensa que lo veíamos en el Serie B el año pasado, que también jugaba muy bien de arriba para adelante, pero le marcaba muchos goles. Y hoy en Serie A estamos viendo prácticamente lo mismo. Ahora, importante lo de técnico universitario. ¿Y por qué hoy técnico universitario está fuera de la tabla del descenso? Ya más tarde la vamos a repasar. Porque los 4 partidos que gana son con rivales se directos. los gana los 4 que están ahora en la zona de descenso. Sí. Que es Macará, que es Musuruna, que es el Manta y que es ahora Vinotinto. O sea, técnico universitario sale de ese hueco porque le gana a los equipos que están ahí, y eso es lo más importante. Por eso era la alegría de ellos. Sí, y eso era lo que decíamos que el Manta tenía que hacer. Si no te ganaba estos partidos que enfrentó a Musuruna, que enfrentó a Nacional, que enfrentó a técnico universitario, hubiera salido del bache y estuviera más tranquilo, pero perdió contra esos equipos y ahora le toca sufrir un poco más y remar de atrás. Y ahora el Manta está penúltimo, el técnico universitario está fuera de la zona de descenso. Otro de los partidos que se jugó fue Macará versus Delfín. Delfín versus Macará. ¿Qué decir de este partido? Yo creo que fue un partido que tuvo pocas emociones. Pocas emociones. Delfín versus Macará, Macará versus Delfín. Fue, discúlpenme, y lo decía en la transmisión, aburrido el partido. Era para la bostezo. Allí, en los últimos minutos, se atrevió Macará a ir más hacia arriba. Delfín se defendió de buena manera. Hubo oportunidades también para marcar, pero fútbol malo. ¿Y sabe lo que duele, Fútbol licenciado? Que nosotros también lo decíamos en la transmisión, que si el Delfín se lo proponía, podía llevarse los 3 puntos. Podía ganar. Se podía llevar los 3 puntos. Macará, yo digo, y ahora me explico por qué Macará está en esa situación, porque no juega nada. No juega nada. No, el Delfín Sporting Club me parece que Patricio Urrutia ha sido un técnico que nos tenía acostumbrados a siempre proponer, siempre jugar y buscarle verle las costuras del rival. En este caso, Macará, siendo un equipo que tiene poca producción, yo sinceramente pensaba que Delfín iba a ganar. Oiga, y también felicitar a Patricio Urrutia. Y don Pepe Alonso acertó porque dijo que sienten a Brian Heras porque lo culpaba de los 2 goles que había marcado Vinotinto cuando el Delfín estaba 3-1. Lo sentó, y qué arquerazo que resultó ser Pepe don José Cárdenas, ¿no? Cómo Sí. tapó todo. Tapó absolutamente. ¿Ah? Sí, estaba como tercer arquero. Cuando llegó el otro Benjamín Cárdenas, pensaba que se había ido, ¿no? Sí. Otro de los Que fue partidos. incluso, perdón, fue elegido incluso por el canal que Jugador del transmite partido. como el jugador del partido, y nosotros ya lo habíamos elegido Anunciado. como el jugador del partido. Pero Incluso no nosotros, los hinchas. Los hinchas, 4 Nosotros le o 5 hinchas votaron que Cárdenas iba a ser el mejor Sí, jugador del inclusive partido. ellos fueron los que decidieron, no nosotros. Sí, sí, es verdad. Ellos decidieron. Otro de los partidos que se jugó fue el Nacional versus Barcelona, licenciado. Aquí aparece Janer Corozo, también aparece Miguel Parrales. Y finalmente, ¿qué pasó, Carlito del Gallo Mera? Jonathan Borja. Antes de aquello me acaba de llegar un Kazumi. mensaje. Sí, oiga, ustedes ni siquiera ya revela la fuente. Me dicen por acá: hágale relajo al de sonido que no prende el micrófono. Y el día del partido del Delfín, en vez de poner la canción del Delfín, puso la del Manta. Dele con todo, dele con Dele, todo. pégale. Se llama Pulpo. Dele De látigo. Pulpo no tiene ¿Lo nada. enfoco? ¿Ah? ¿Lo enfoco? La cámara escondida tiene. La cámara tiene- escondida. La cámara Sí, escondida. sí. a ver. Hoy que está guapo, hoy que está guapo, hoy que está guapo. La cámara escondida. la cámara La cámara escondida haciendo lo suyo. La cámara escondida haciendo lo suyo. Le dieron con su propia medicina. Ahora Ahí sí, está. cámara escondida, por favor, regresa a su posición. Muchísimas está. gracias. Pagó con su propia medicina, el Un muchacho. saludo Terrible. para Kazumi Guerrero. ¿Vieron que yo no era loco? Yo siempre decía, no, está prendido el micrófono. Y el de sonido me decía que no, que era mi voz, que yo hablaba que por este lado, que por el otro lado. Y ahora nuestros oyentes confirman que en efecto apaga el micrófono y en vez de poner la canción del Delfín, puso la del Manta. No me quemé. Cosas que pueden pasar. No me quemé. Cosas Otro de que- los partidos fue el Club Sport Emelec versus Deportivo Cuenca. No hablamos de Nacional Barcelona, sí. Eso que le iba a preguntar, Sí. ¿por qué Es que pasa de Carlito- largo que no le gustó el triunfo de Barcelona? ¿Ah? Yeah. Ya pasa rapidísimo, Garza. Miguel Oiga, ya- Parrales ya- de Manavita, joven. Miguel Parrales y Janer Corozo. ¿Ah? Qué Janer Oiga, Corozo, me mi quedé hermano. sorprendido con el pase filtrado que pone Yorcaef Reasco para Jonathan Borja. No está jugando bien, KR. Lamentablemente no hay plantel en el conjunto del Nacional. Ya, mire, ya se le fue y fue el último partido de Edinson Caicedo. No Algo sé, usted decía, Carlito. No sé cómo va a terminar el año el Nacional. El sueldo de los jugadores del Nacional iba de la taquilla.
Sí, el presidente Marcos Paso había dicho de que lo que recaudado de la taquilla con Barcelona Y con Liga también, Y con porque Liga es el de Quito. siguiente partido. de y Nacional. claro, iba a los sueldos de los jugadores porque se la deuda varios meses. Sin embargo, Edson Caicedo cuando se fue dijo que él llegó a un acuerdo con el presidente Pasos, pero que él le dijo que se iba porque era un malestar, porque ya era insostenible y que no se sentía cómodo porque no puede solventar a la familia. Tengo entendido que son más de 5 meses lo que se la deuda. Imagínense si los jugadores están así, que tienen un sueldo relativamente alto, que gracias al tema de la taquilla, ahora imagínense todo el personal administrativo, el personal que también trabaja en el club, cuántos meses no le deberán y cuánto tendrán que esperar para cobrar ese dinero. Y claro, la desesperación también, porque recordemos, el mercado de fichajes está cerrado en la Serie A y en la Serie B, entonces no te queda de otra que irte al ascenso, que es, a ver, no digamos que un paso atrás, en el mal sentido de que estás yendo de un equipo de Serie A al otro, sino que no te queda de No otra. queda otra. Y para mantenerte al menos jugando y en actividad, te toca irte al ascenso, lastimosamente. Por lo menos un par de meses. Sí. Porque si no, Y ahora, ¿qué- Ahora, Ahora, ¿qué pasa si queda eliminado Exacto. al inicio del A eso iba a Nacional? preguntar. Ahí te quedas casi medio año sin Eso es jugar. lo que iba a preguntar, porque ¿qué pasaba Claro. con todos estos refuerzos que están llegando a Liga de Puerto Viejo? Y Liga de Puerto Viejo se queda en la primera llave. Imagínense. No le digas eso a Capito, anímelo. No, joder, Este es el año, este es el año, me metan en este ese bar es porque el me año. matan. Pero bueno, y dentro de este partido, así Oiga, como síguese. iba a decir lo de Barcelona, que por fin le ganó a ese fantasma de ellos mismos, porque no es la primera vez que pasa que se cae Liga de Quito, que Independiente se cae y Barcelona también se caía. Siempre, es que lo tengo presente, porque siempre Barcelona termina jugando los domingos y o es del último, y es del último. Ya juega sabiendo la suerte de sus rivales y se le complicaba. Así que ahora sí hay que destacarlo, que podemos decir que el Nacional no está pasando por buen momento, pero ¿cuántas veces lo hemos visto enfriar el pecho contra equipos de iguales o peores que se encuentran en peor situación? Ahora Barcelona lo hizo, lo que tenía. Fue de visitante, sacó los 3 puntos, se mete segundo y eso es lo que tanto reclama la hinchada. Mire que el domingo en la transmisión del partido Macará Delfín justamente analizamos con Adrián y decíamos, los equipos han jugado para Barcelona, esperemos que Barcelona juegue para Barcelona. Y vaya que después, porque después del partido Macará Manta era el Nacional de Barcelona, ¿no? Y vaya que sí jugó Barcelona para sí mismo, a tal punto que desplazó del segundo lugar a Liga de Quito y vuelve al segundo lugar el conjunto de Barcelona. Y está a 3 puntos de, Imagínense, sí. de Independiente. No, 4. está un poquito A más. seis, a seis Pero puntos, imagínense si Barcelona no hubiese desaprovechado todos esos empates que Claro. tuvo en el inicio con Ismael Rescalvo. Fueron 3 empates. Ahí están los 6 puntos. Insólito. Y eran con rivales relativamente accesibles. Técnico universitario. Técnico universitario, me parece que también estaba Libertad. O sea, no era un Independiente del Valle, no era un Liga de Quito. Otro de los partidos fue el Club Sport Emelec versus el Deportivo Cuenca. Una expulsión de Juan Pablo Ruiz Gómez al minuto 12 condicionó al técnico Guillermo Duró. Sin embargo, el Deportivo Cuenca hizo un gran partido y demostró por qué está peleando en la parte de arriba. Sí, goles de Jorge Latuquito Ordóñez, que adelantó al Deportivo Cuenca. Error garrafal de Luis Castillo. Sí, y bueno, y eso que es un jugador en ofensivo muy, Sí. muy potente, pero también la inexperiencia para mí te da estas cosas, más que todo ser tiempista y la ansiedad te va jugando en contra. Pero lo que sí destaco es la hinchada del Club Sport Emelec, lo decía Adrián también temprano, qué manera de alentar, qué manera de estar presente y no dejar a sus jugadores solos. Y Luis Fernando León, que tiene nervios de acero para ejecutar penales. Miguel Ángel Lor felicitó a la hinchada del Club Sport Emelec por ese apoyo constante, que no anda bien, que trata de salir de Emelec de esa posición incómoda que estaba, que ya salió porque estaba en el cuadrangular. Y se esperaba de que con el primer partido dirigiendo Guillermo Duro en el estadio York Capol ganara, ¿no? Pero no le fue bien. No le fue bien porque a duras penas pudo empatar y estaba de local
y era una victoria para el Emelec, que se metía con mayor firmeza para pelear el primer hexagonal, que yo creo que con esta derrota como que ya baja los decibeles y tendrá que mantenerse en el segundo hexagonal. Sí, y ahí tendrá que pelear contra el séptimo, el octavo, que están muy cerca del sexto en este caso, son por diferencia de goles, así que, y recuerdo que lo que usted me decía, licenciado Roberto Reyes, que a Guillermo Duró le iba a ir mal en el campo, y me parece que fue el viernes que me dijo, o el jueves, porque había mucha presión, era su primer partido, había ganado 3 partidos en condición de visitante y que el público iba a estar hasta allá, y le costó. Claro, y Lo condicionó, sí, también la roja, pero... Antes del partido, cuando ya técnico universitario había ganado a Pinotinto, yo en mi mente decía, si gana Emelec también hace 4 al hilo. Recordar que el primero lo gana Nasuti, sí. y los otros 2 los termina ganando Guillermo Duró, los de visitante. Ahora restaba que con toda la hinchada que había ido, pero bueno, qué infortunio. Se vino de picada la Duroneta. No sé si habrá frenado en seco, pero sí embragó. Sí le tocó embragar a la Duroneta. Y embragó bastante, Ariel, también. Embragó. Ahí está, muchísimas gracias. Esos son los resultados que se han dado en la fecha número 24. Resultados de la fecha 24 de la Liga Pro. Muchísimas gracias.